Sí, ¿Podría sí. explicar el último ejercicio que mostró? Vamos a ver. ¿Qué parte de este? ¿Qué parte de este no quedó claro? La siguiente parte. Ujú. Claro, esto se refiere, ¿no? ¿Cuántas posibilidades hay para formar estos grupos de 6? ¿No? Elijo 6 entre las 25 y esto sería como la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, ¿verdad? Ahora, lo que quiero es, el evento sería que de esas 6 que elijo, exactamente 3 son láser. Entonces las otras 3 son de tinta. Entonces sabemos que sigue sin importar el orden y tengo 15 tomadas de A3 de tinta y 10 tomadas de A3 de láser. Porque entre las 25 tengo 15 que son de tinta y tengo 10 que son de láser. Entonces tengo 15 tomados de A3, que son la cantidad distinta de conjuntos de 3 de tinta entre las 15, y 10 tomados de A3 son la cantidad de conjuntos distintos de tamaño 3, que son de láser, entre las 10. Entonces, por cada elección de las de tinta, tengo 15 tomados de A3 elección, que son 10 tomados de A3, tengo 15 de las siguientes. Entonces aquí aplico la regla de la multiplicación. Cuando me pregunta cuál es la probabilidad de que en el grupo de 6 haya exactamente 3 de modelo láser y otros 3 de modelo tinta, probabilidad casos favorables sobre los posibles, los favorables son justamente esos que tengo ahí, 10 tomados de A3 por 15 tomados de A3, y los posibles son 25 tomados de 6. Entonces, una vez que uno tiene esto, tiene que resolver la cuenta que está ahí, ¿no? Que se puede hacer la manera que uno quiera, simplificando, lo que sea, teniendo en cuenta qué significa el número factorial, ¿no? Que es 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, etcétera. Y ahí tiene uno hecho, ¿no? Pero si uno, la cuenta esta se hace rápida, si uno quiere hacer esta cuenta, porque, por ejemplo, 10 factorial, ¿no? 10 factorial, como bajo en el denominador tengo 7 factorial, la puedo escribir como 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Puedo parar donde quiero yo colocando factorial. Y como abajo esto lo tengo dividido por 3 factorial por 7 factorial, el 7 factorial de abajo se simplificaría con este de arriba, ¿no? ¿Sí? Esto sería sobre 3 factorial por 7 factorial, ¿no? Bueno, entonces ahí tendría para hacer esta cuenta que tengo aquí, este
7 factorial sería con este, entonces ya me desaparece eso de la cuenta, ¿no? 7 factorial sería con 7 factorial. Y 3 factorial es 3 por 2, por 1, ¿no? El 3 se puede simplificar por el 9, acá me queda 3, y el 2 se simplifica, queda 1 y acá me queda 4. Entonces el resultado de esto es 10 por 3 por 4, ¿no? Este número me da 120, este número. Y así resuelvo esto, ¿no? Esto es 15 por 14 por 13 por 12 factorial. 12 factorial se iría con 12 factorial. 3 factoriales 3 por 2 se simplifican con cosas de ahí arriba y me va dando las cuentas. ¿Se entiende cómo sería la cuenta? Sí, sí, profe, ahora sí. Bueno, esto lo voy a cerrar entonces y vamos a ir al otro documento, que es este. Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes. Vamos a ver. En el cálculo de probabilidades, muchas veces se dispone de información parcial en referencia al resultado de un experimento o fenómeno. Por ejemplo, supongamos que un estudiante de la universidad pudo inscribirse en todas las materias que solicitó. Entonces la probabilidad de A no será muy alta. Porque bueno, no, en general, sobre todo en las universidades grandes, no es posible que los alumnos se inscriban en todas las materias que soliciten, ¿no? Hay carreras donde hay muchos estudiantes y entonces los estudiantes solicitan inscribirse 3 materias por cuatrimestre, de las 3 materias le salen 2 y la otra la tiene que hacer libre. Muchas veces ocurre eso. Siempre me acuerdo que le pasaba, bueno, mi hijo cuando era estudiante de economía en la Universidad de Buenos Aires, bueno, decía, bueno, me inscribí en 3 materias, me inscribí en 4, 2 me salieron, otras 2 no me salieron y tal. Entonces la probabilidad de que le salgan todas las materias en las que se inscribió no es muy alta, porque no es altamente probable que ello ocurra. Ahora, en el caso de que se sepa, se tenga la información disponible de que el estudiante sea discapacitado, supongamos el evento, el estudiante es discapacitado. Y ahora tenemos que calcular la probabilidad de A de que el estudiante de la universidad pueda inscribir todas las materias, dado que o sabiendo que el estudiante es discapacitado, o sea, se dispone de esa información. Entonces, esa probabilidad de A dado B, seguramente que va a ser mayor que la probabilidad de A, porque el estudiante, cuando es discapacitado, tiene prioridad en la inscripción en las materias. Entonces, el conocimiento, la disposición de la información es adicional de que el estudiante es discapacitado, me va a permitir calcular ahora la probabilidad de A bajo esa información y seguramente que va a ser más alta que la probabilidad del evento A cuando no se cuenta con esa información. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa calcular la probabilidad de A dado un evento B? O la probabilidad de A sabiendo que ocurrió otro evento B. Ahí queremos llegar. ¿Qué es eso, no? ¿De qué se habla cuando se habla de eso? O tomamos otro ejemplo. En una fábrica hay 2 líneas de producción A y B. La línea A es más antigua, por lo tanto más lenta y menos confiable.
Cierto día A ensambla 8 componentes, de los cuales resultan 2 defectuosos. Cierto día B ensambla 10 componentes, de los cuales resulta uno defectuoso. Nos piden calcular las siguientes probabilidades. Luego, elegir un componente al azar, luego de elegir un componente al azar de la producción. Que la componente haya sido ensamblada por la máquina A, que la componente sea defectuosa, que la componente sea defectuosa y ensamblada por A, que la componente haya sido ensamblada por A si se sabe que es defectuosa. Entonces tengo que calcular esas cuatro probabilidades con esa información. Que la máquina A ensambla 8 componentes, de las cuales 2 son defectuosas, y la máquina B ensambla 10 componentes, de las cuales una resulta defectuosa. Se elige, ¿no?, una componente al azar de la producción y se pide calcular la probabilidad de que la componente haya sido ensamblada por A, por otro lado, que la componente sea defectuosa, por otro lado, que la componente sea defectuosa y ensamblada por A, por otro lado, que la componente haya sido ensamblada por A si se sabe que es defectuosa. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, como siempre se debe hacer cuando uno comienza a resolver un problema de este tipo, es definir cuáles son los sucesos con una letra imprenta mayúscula. Le da el nombre al suceso y escribe qué representa, ¿no? Entonces con A grande la componente fue ensamblada por la máquina A. B grande la componente fue ensamblada por la máquina B. T grande la componente es defectuosa. Entonces A produce 8 componentes, 2 con defectos, 6 sin defectos. B produce 10 componentes, 1 con defecto, 9 sin defecto. Entonces vamos a disponer de estas cantidades en una tabla de doble entrada que se ve en la siguiente página. Entonces tenemos máquina A, máquina B, por columnas. Defectuosa, no defectuosa, por filas. Entonces con ese 2 leemos que fueron ensambladas por la máquina A y son defectuosas. Con el 1 leemos ensambladas por la máquina B y ser defectuosas. Con el 6 leemos ensambladas por la máquina A y buenas, sin defectos. Con el 9 ensambladas por la máquina B y buenas, sin defectos. En total, la máquina A ensambla 8 componentes, la máquina B 10 componentes. Eso visto por máquina. Visto por defectos o no defectuosas, se producen 3 defectuosas en total y se producen 15 buenas en total. La producción completa es de 18, ¿no? Léase por el margen determinado por filas o por el margen determinado por columnas. ¿Se entiende la tabla? Es importante que se entienda la tabla de doble entrada que se formó con esa información. Bien. Entonces, tomo una componente al azar y me piden calcular la probabilidad de que haya sido ensamblada por la máquina A. Entonces, la probabilidad de A, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, ¿cuántos fueron ensamblados por la máquina A? 8. ¿Cuántos posibles hay? O sea, el total de ensamblados, 18. Entonces, la probabilidad de A es 8 en 18, 0.444. En B me piden la probabilidad de que sea defectuosa. Bueno, ¿cuántos defectuosos tengo en total? 3. ¿Cuántos se ensamblan por completo? 18. La probabilidad es 3 en 18, 0,1667. Muy bien. Volvemos a repetir la tabla para calcular la probabilidad C, que es que la componente sea defectuosa
y ensamblada por A. Entonces anotamos la probabilidad de que D, ser defectuosa, intersección A y ensamblada por A. Casos favorables sobre posibles. ¿Cuántos hay ensamblados por A y son defectuosos? Vemos en la tabla que hay 2. ¿Cuánto es el total de ensamblados? 18. La probabilidad es 0, 11, 11. Ahora en D me piden calcular la probabilidad de que la componente haya sido ensamblada por A si se sabe que es defectuosa. O sea que tengo una información previa. Sé que la componente es defectuosa. Con esa información tengo que calcular la probabilidad de que haya sido ensamblada por A. Es decir, la probabilidad de que haya sido ensamblada por A sabiendo que es defectuosa. Muy bien. Sabiendo que es defectuosa. Como sé que es defectuosa, como sé que es defectuosa, entonces ahora mi mundo se disminuye a 3, porque es la cantidad total de defectuosas que tengo. Y dentro de esas 3, ¿cuántas fueron ensambladas por A? 2. Entonces quiere decir que mi probabilidad va a ser 2 entre 3. ¿Mm? Repito, probabilidad de ser ensamblada por A sabiendo que es defectuosa. Bueno, mi mundo anterior, que era 18 total, ahora se reduce a las defectuosas, que son 3. Esas son las posibles. Y dentro de esas posibles 3 defectuosas, ¿cuántas fueron ensambladas por A? 2. Entonces ahí ven la tabla, 2 entre 3. La probabilidad es 0.6667. Entonces, la probabilidad de que haya sido ensamblada por A sabiendo que es defectuosa se anota probabilidad de A barra D. Y se lee probabilidad de A dado que ocurrió B, probabilidad de A dado que ocurrió D, probabilidad de A sabiendo que ocurrió D. ¿Mm? Se anota de esta forma la probabilidad de A dado que ocurrió D, ¿no? Podemos decir que es la probabilidad de que el componente haya sido ensamblada por A y sea defectuosa, pero tomado respecto del conjunto de defectuosos y no del total de objetos. Era lo que decía ahora, ¿no? Mi total de objetos disminuyó al mundo solamente de los defectuosos. Es decir, probabilidad de A dado D es la probabilidad de A inter D sobre la probabilidad de D. A inter D es 2 en 18, que ya lo calculamos. Probabilidad de D es 3 en 18. ¿Mm? Y esa cuenta da 2 tercios, como ya calculamos antes. Y esto se interpreta como qué proporción es la intersección de los sucesos respecto del conjunto D, que es el que condiciona. Entonces, en ese gráfico vemos que mi universo completo, el S, que es de las 18, ahora se reduce al universo de las defectuosas. Y dentro de las defectuosas, ¿cuántas son producidas o ensambladas por la máquina A? Entonces, por eso es que la probabilidad de A, como se ve en el gráfico, dividido la probabilidad de D. De esta manera es como interpretamos lo que se llama la probabilidad condicional. Calcular la probabilidad de un suceso condicionado a la ocurrencia de otro. ¿Estamos claros hasta aquí?
Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, en general, ahora vamos a definir la probabilidad condicional. Entonces, dado un espacio muestral de resultados, A y B dos sucesos del espacio muestral. Si son dos sucesos del espacio muestral, significa que ambos están incluidos, los sucesos están incluidos en el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de A, dado que ocurrió B, sería como la probabilidad de A inter B dividido la probabilidad de B. Con probabilidad de B mayor que 0, ¿no? Porque está dividiendo y en matemática no se puede dividir por 0. Esta definición de probabilidad condicional debe cumplir con los tres axiomas de Kolmogorov, ¿no? Para ser una probabilidad. Recuerden que nosotros nos basamos en la definición de probabilidad con los tres axiomas de Kolmogorov, ¿no? La probabilidad sobre el muestral da 1, la probabilidad sobre... Primero es que la probabilidad de cada suceso es mayor o igual que 0. Luego que la probabilidad sobre todo el muestral da 1, y luego si yo tomo una secuencia de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Esos son los tres axiomas de Kolmogorov. Estos tres axiomas de Kolmogorov los cumple también esta definición de probabilidad condicional. Muy bien. En consecuencia, tenemos que P de A dado B es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que condiciona, y, por simetría, la probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B inter A sobre la probabilidad de A, porque siempre sobre el evento que condiciona, y en este caso le vamos a pedir que P de A no sea 0, porque está dividiendo, y en matemática no se puede dividir por 0. Entonces vamos a volver al ejemplo 2 de las máquinas que ensamblaban y calculemos probabilidades con los datos. Esta era la tabla. Tenemos probabilidad de A es 8 en 18, probabilidad de B es 10 en 18, probabilidad de defectuoso es 3 en 18 y probabilidad de no defectuoso es 15 en 18. Bien. Vamos a calcular la probabilidad de A dado D. Es la probabilidad de la intersección de A con D sobre la probabilidad de D. Ya lo calculamos. Probabilidad de A inter D es 2 en 18. Probabilidad de defectuoso es 3 en 18. Se simplifica el 18 y me queda 2/3. Ahora, probabilidad de A dado D complemento es por definición probabilidad de A inter D complemento sobre probabilidad de D complemento. Probabilidad de A inter D complemento. Vamos a ver, A inter D complemento son 6 entre 18. Y la de D complemento son 15 entre 18. Se simplifica el 18 y son 6 entre 15. Fíjate que podríamos pensarlo esto así. Probabilidad de A dado D complemento. ¿Cuál es el universo ahora? El universo es D complemento. ¿Cuántos elementos tiene? 15. Eso iría en el denominador. Y dentro de esos 15, ¿cuáles son favorables a A? 6. Entonces 6 en 15, el resultado, sin pasar por la definición. Ahora quiero calcular la probabilidad de B dado D, por definición. Es probabilidad de B inter D sobre P de D. ¿Cuál es la probabilidad de B inter D? B inter D, veo la tabla, y es 1 en 18. La probabilidad de D, defectuoso, sé que es 3 en 18, simplifico y me queda 1/3. ¿De qué otra manera podría obtener este número 1/3? Quiero probabilidad de B dado D.
Ahora mi universo se reduce a los defectuosos, que son 3. Y dentro de los defectuosos, ¿cuáles son los favorables a B? 1. Entonces, 1/3. Bien. Ahora quiero la probabilidad de B dado D complemento. Vamos a ver. Mi universo son los elementos de D complemento, que son 15. Dentro de ese universo, ¿cuáles son los favorables a B? 9. Esto da 9 en 15. Probabilidad de B dado de inter de complemento. Esto es por definición, ¿no? Sobre probabilidad de complemento. B inter de complemento es 9 en 18. Y la de D complemento es 15 en 18. Y ahí me da, simplificando, el 9 en 15 que habíamos establecido antes de mostrar ninguna cuenta. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos que la suma de esas probabilidades por columnas da 1. 2/3 más 1/3, 6/15 más 9/15. ¿Eso por qué? Porque el evento que condiciona es el mismo y A y B forman una partición del espacio de resultados. El evento que condiciona es el mismo, D y D, para la primera columna, de complemento y de complemento para los de la segunda columna, y además los eventos A y B forman una partición del espacio muestral porque tengo, sí, solo sí, 2 máquinas y solo 2 máquinas trabajando. Por eso que forman una partición. Muy bien. Video para que vean. Video para que profundices un poco más acerca de la probabilidad condicional, su definición, y veas cómo se resuelven algunos ejemplos. Bien. Es un video que yo elegí para que vean. Entonces, como consecuencia de la probabilidad condicional, surge lo que se llama la regla de la multiplicación para la probabilidad condicional. Entonces, tengo que probabilidad de A dado B, por definición, es P de A inter B sobre P de B, con P de B distinto de 0. Si paso P de B que está dividiendo para el otro lado multiplicando, me va a quedar que P de A inter B es lo mismo que P de A dado B por P de B. Análogamente, por definición, P de B dado A es P de B inter A sobre P de A, con P de A no nulo. Si paso P de A que está dividiendo para el primer miembro multiplicando, me queda que P de B dado A por P de A es igual a P de B inter A. Aquí, nuevamente, invito a ver un video. Esta es la regla de la multiplicación para la probabilidad condicional y para la probabilidad de la intersección. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ley de la probabilidad total? Vamos a ver que esto es muy importante y muy interesante. Supongamos un espacio muestral S y un evento A. De ese espacio muestral, ¿no? El evento pertenece a ese espacio. Entonces, para cualquier partición del espacio muestral S, llamémosla C1, C2, C3, etc., la probabilidad del evento A se calcula
como la suma de todas las probabilidades de A intersectada con cada elemento de la partición. Es decir, fíjate qué fácil es interpretar esto. Tengo el espacio muestral S partido en una cantidad finita o infinita numerable de sucesos, ¿no? C1, C2, etcétera, supongamos hasta Cn. Está partido, está particionado. Es decir, los eventos C1 y C2, etcétera, C1, C3, no tienen elementos en común. Y la unión de todos me da el espacio muestral. Esa es la definición de partición. Y supongamos un evento A dentro de ese. Y yo quiero calcular la probabilidad de A. Entonces, para calcular la probabilidad de A, va a ser la probabilidad de A intersectado la suma de las probabilidades de A intersectado con cada pedacito. Este pedacito más este que tengo acá, más este que tengo acá, y así sucesivamente. Entonces, esa es la ley de la probabilidad total, digamos, es como obvio, ¿no? El teorema de la ley de la probabilidad total se utiliza para la resolución de muchísimos problemas, pero te propongo que aprendas sobre ella después de ver cómo se utilizan los diagramas de árbol. Bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio 5 del trabajo práctico 15 del trabajo práctico 1. Dice que el 80% de los varones y el 45% de las mujeres beben cerveza. Suponiendo una población con igual proporción de mujeres y de hombres, calcular la probabilidad de seleccionar un bebedor de cerveza, una bebedora de cerveza, un bebedor de cerveza sin considerar el sexo. Entonces, como siempre, repito, y esto es importante cada vez que tengo que resolver un problema de este tipo, lo que hago es definir los eventos en cuestión. Voy a definir con B chica es hombre, con M es mujer, con B grande bebe cerveza, con B tilde no bebe cerveza. Bueno, aquí te invito a que veas el siguiente video en relación con los diagramas de árbol. Bien. Entonces, ¿cómo? Me dice que debo suponer que tengo la misma proporción de mujeres que de hombres, entonces la probabilidad de ser varón es lo mismo que la probabilidad de ser mujer y cada una toma valor 0,5, porque la suma de las dos me tiene que dar 1. Tengo dos posibilidades. Y como me dice que están en la misma proporción, entonces cada una de ellas va a valer 0,5. Después me dice que de entre los varones, los que beben cerveza son el 80%. Y de entre las mujeres, los que beben cerveza son 45%. Entonces ahí tengo la información de la probabilidad condicional. Sabiendo que bebe cerveza, sabiendo que es varón, la probabilidad de que beba cerveza es 0,8. Sabiendo que es mujer, la probabilidad de que beba cerveza es 0,45. Entonces tengo el diagrama de árbol. Puede ser varón o ser mujer. Si es varón, puede beber cerveza o no. Si es mujer, puede beber cerveza o no. Entonces, la probabilidad de que sea varón es 0,5, la probabilidad de que es 0,5. Ahora, dado que es varón, o sea, si yo arranco por este camino, dado que es varón, la probabilidad de que beba cerveza es 0,8. Su complemento es 0,2. Dado que es mujer,
arrancando por este camino, la probabilidad de que beba cerveza es 0,45. Su complemento es 0,55. Entonces así formamos los valores de este diagrama de árbol. Entonces, la probabilidad de un bebedor de cerveza, ¿cómo calculo esa probabilidad? Es un bebedor de cerveza. Quiere decir que bebe cerveza, la probabilidad de beber cerveza y ser varón. Entonces, la probabilidad de beber cerveza y ser varón es por la regla de la multiplicación para la probabilidad de la intersección, es la probabilidad de que, dado que es varón, beba cerveza, por la probabilidad de ser varón. O sea, es el producto de los bracitos que están ahí, ¿no? 0,8 multiplicado por 0,5 da 0,4. La probabilidad de una bebedora de cerveza, es decir, sea bebedora de cerveza y sea mujer, es la probabilidad de ser bebedora de cerveza, dada que es mujer, por la probabilidad de ser mujer. Es el producto de esos otros bracitos, 0,45 por 0,5. Bien. Ahora es la probabilidad de tener un bebedor de cerveza sin considerar el sexo. Es decir, puede ser bebedor de cerveza y ser mujer, o bebedor de cerveza y ser hombre. Entonces ahora descompongo esas probabilidades de la intersección como lo tengo hecho más arriba. Probabilidad de B dado M por P de M más probabilidad de B dado B por P de B. Y esto ya sé que es 0,45 por 0,5 más 0,8 por 0,4. Y esta probabilidad me da, haciendo la cuenta, 0,625. ¿No? Aquí tengo esto un poquitito más ampliado. ¿Mm? Ser bebedor de cerveza. Ser bebedor de cerveza quiere decir ser bebedor de cerveza y ser mujer. O ser bebedor de cerveza y ser varón. B y M es B inter M. La O se traduce en unión. B y B se traduce en B inter B. Yo quiero calcular la probabilidad de ser bebedor de cerveza. Esta es que la P de B es la probabilidad de todo esto. Este evento y este evento son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes. Eso significa que la probabilidad de la intersección es cero. Entonces, como son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión se calcula como la suma de las probabilidades, de acuerdo con el axioma 3 de Kolmogorov. ¿No? O sea que si estos eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A unión B es P de A más P de B. Entonces, como este evento con este evento son mutuamente excluyentes, porque puede ser solamente mujer o varón, entonces la probabilidad de B se calcula como la probabilidad de este evento más la probabilidad de este evento. ¿Mm? Esto es una ampliación de este resultado que tenemos aquí. ¿Mm? Bien. Muy bien.
Entonces, seguimos ampliando, seguimos ampliando, seguimos ampliando, para que se vea bien lo que pasa aquí en la parte C, donde tenemos este resultado. Tenemos que mi espacio muestral está particionado varón-mujer. Y tengo el evento B dentro de ese espacio, ser bebedor de cerveza. Entonces, por la ley de la probabilidad total, la probabilidad de B va a ser probabilidad de B inter B grande inter B pequeña más probabilidad de B grande inter M pequeña. ¿Y eso qué cosa es? Es la ley de la probabilidad total. ¿Mm? Muy bien. Esto sería acá en realidad. Escribí que esto es P de B. Muy bien. Esto también vamos a aclarar aquí, que esto es lo que hemos llamado P de B. ¿Estamos de acuerdo? La ley de la probabilidad total. Tenía un espacio muestral, un evento en el espacio muestral, y tengo una partición. La partición es chiquitita, ¿no? Son dos, B y M. Entonces quiero calcular la probabilidad de B. La probabilidad de B es la probabilidad de B inter B corta más la probabilidad de B inter M. La probabilidad de B inter M la calculo como probabilidad de B dado M por probabilidad de M. Y la probabilidad de B grande inter B corta es la probabilidad de B grande dado B corta por la probabilidad de B corta. Muy bien. Vamos a ver ahora el ejercicio 16 del libro. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver entonces ahora el ejercicio 16 del libro. A ver, ¿quién lee el ejercicio 16? El que me dijo bien, profe, ¿puede leer el ejercicio 16? Sí, ¿Quién es? profe. ¿Quién es? Marcos. Marcos. Dale, Marcos, por favor. Ejercicio 16. La probabilidad de que en cierta ciudad llueva un día del año seleccionado al azar es de 0,25. El pronóstico local del tiempo atmosférico es correcto el 60% de las veces en que llueve y el 80% de las veces en que no llueve. Determinar la probabilidad de que A. El pronóstico sea correcto en un día seleccionado al azar. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es determinar los eventos, ¿no? Con doble L vamos a llamar el evento llueve. Con doble L tilde, el evento no llueve. Con C, el pronóstico es correcto. Con C complemento, el pronóstico no es correcto. Entonces me dice que la probabilidad de que en cierto día, en cierta ciudad,
llueva un día del año seleccionado al azar es 0,25. Quiere decir que la probabilidad de doble L es 0,25, con lo cual la probabilidad de doble L complemento es 0,75. Entonces tengo el espacio particionado en dos. Llueve o no llueve. Y dentro de esto tengo el evento C. Pronóstico es correcto. Entonces tengo que calcular la probabilidad de que el pronóstico sea correcto un día seleccionado al azar. Entonces, por la ley de la probabilidad total, la probabilidad de que el pronóstico sea correcto es la que sea correcto y llueva, más la probabilidad de que sea correcto y no llueva. ¿Mm? La probabilidad de que sea correcto y llueva, eso es unión que sea correcto y no llueva. Esos dos eventos son mutuamente excluyentes, porque llueva y no llueva forman una partición. Entonces la probabilidad de la unión se transforma en la suma de las probabilidades. Probabilidad de C inter doble L por la ley de multiplicación aplicada a la probabilidad de la intersección, probabilidad de C dado doble L por probabilidad de doble L, más probabilidad de C inter doble L por, aplicando la ley de la multiplicación a la probabilidad de intersección, es probabilidad de C dado doble L por probabilidad, doble L complemento, perdón, por probabilidad de doble L complemento. Ahora sí, un momento para que veas el video en relación al teorema de la probabilidad total y sus múltiples, una de sus múltiples aplicaciones. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar por los datos, ¿no? Porque dice allí, el pronóstico del tiempo atmosférico es correcto el 60% de las veces que llueve. O sea, la probabilidad de que sabiendo que llueve y que sea correcto es 0,6. Y dice, y el 80% de las veces que no llueve, o sea, sabiendo que no llueve, la probabilidad de que sea correcto es 0,8. Entonces va a ser 0,6 por 0,25 más 0,8 por 0,75, el resultado final. Bien. Vamos a ver ahora el concepto de independencia de sucesos. ¿Con qué está relacionado el concepto de independencia de sucesos? No quiero que desesperéis, no quiero que desesperéis. ¿Por qué? Porque no nos falta mucho para terminar. No quiero que desesperéis. Estamos aquí en esta diapositiva. Concepto de independencia de sucesos. Vamos a ver qué interesante es. Entonces, la definición de probabilidad condicional, ¿qué nos permite? Nos permite analizar, por ejemplo, la probabilidad de un suceso A cuando ha ocurrido otro evento B. Es decir, probabilidad de A dado B. El ejemplo que dimos, probabilidad de A, es distinto de P de A dado B. El que dimos, por ejemplo, seguramente que el que dimos de los alumnos, ¿no? Que se anotaban en todas las materias y si sabemos que el alumno es, ¿cómo se llama? Tiene algún problema de salud, que entonces esa probabilidad de A dado B va a ser más grande que la probabilidad de A. ¿Qué quiere decir que sea distinto P de A y P de A dado B? Quiere decir que la probabilidad de A se modifica con la ocurrencia del evento B. O sea que la presencia del evento B hace que se modifique la probabilidad original del suceso A. Por ejemplo, la probabilidad de ser bebedor, en el ejemplo,
es distinta de la probabilidad de ser bebedor dado que es mujer. Si se tiene la información, ¿no? A ver, la probabilidad de ser bebedor es 0.625. Y la de ser bebedor, dado que es mujer, es 0.45. La probabilidad de ser bebedor se modifica cuando se tiene el conocimiento de que es mujer, porque esta probabilidad es 0.45, mientras que la probabilidad de ser bebedor sin importar el sexo da 0.625. Son distintos. Eso es lo que dice aquí, ¿no? La probabilidad de un evento A es distinto de la probabilidad de A dado B. Bien. Ahora, existen situaciones donde la probabilidad de un evento no se ve afectada por la ocurrencia de otro evento. Es decir, que hay situaciones en las que la probabilidad de A dado B coincide con la probabilidad de A. Por lo tanto, es natural pensar que A y B sean en este caso, cuando se cumple esa igualdad, eventos independientes, significando que la ocurrencia o no ocurrencia de un evento no modifica la probabilidad de ocurrencia de otro. Es decir, cuando la probabilidad de A dado un evento B coincide con la probabilidad de A, significa que los eventos A y B son independientes. Esa es la condición que deben cumplir para que dos sucesos o eventos sean independientes. ¿No? Entonces, repetimos, cuando la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro, en dos intervenciones sucesivas del azar, se dice que ambos eventos son independientes. Ejemplo. En una producción de 100 artículos, 10 son defectuosos y el resto no tiene defectos. Es decir, tenemos un modelo de urna. Tenemos 100 artículos en una urna, 10 tienen defectos y 90 no tienen, son buenos. Entonces, el experimento aleatorio consiste en extraer 2 artículos sucesivamente con reposición. ¿Qué significa? ¿Qué les parece que significa que se extraen 2 artículos de la urna sucesivamente con reposición? A ver a quién se le ocurre qué significa eso. Que vuelva a la urna. Exactamente. Extraigo un elemento de la urna, observo. ¿Tiene defectos o no los tiene? Como el muestreo o la extracción es con reposición, ese elemento que observé vuelve a la urna antes de hacer la siguiente extracción. Eso significa que la composición original de la urna es siempre la misma. Siempre está formado por 100 artículos. ¿Mm? Bien. Entonces, en la primera intervención del azar, por eso el sub 1 y el sub 2, el artículo puede ser bueno o defectuoso. Si en la primera intervención del azar fue bueno, en la segunda intervención del azar también puede ser bueno o defectuoso. O, si en la primera intervención del azar fue defectuoso, en la segunda intervención del azar
puede ser también bueno o defectuoso. Entonces, como tengo 90 buenos y 10 defectuosos, la probabilidad de obtener el primero bueno es 90 en 100. La probabilidad de obtener el primero defectuoso es 10 en 100. ¿Cómo? La extracción se hace con reemplazo. La composición de la urna antes de extraer el segundo objeto también va a ser 90 buenos, 10 malos. Entonces, la probabilidad de obtener el segundo defectuoso, dado que el primero es defectuoso, también es 90 en 100. Entonces, la probabilidad de B2 dado B1 coincide con la probabilidad de B2 ser 90 en 100. Eso significa que B1 y B2 son independientes. Por otro lado, la probabilidad de que el segundo sea defectuoso, sea bueno, perdón, sabiendo que el primero es defectuoso, sigue siendo 90 en 100. Entonces la probabilidad de B2 dado de 1 coincide con la probabilidad de B2 y ambos son 90 en 100. Con lo cual, B2 y D1 son eventos independientes. Por otro lado, supongamos que el primero que extraje es bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo sea defectuoso? Bueno, como no cambia la composición de la urna, sigo teniendo 10 defectuosos, va a ser 10 en 100. Entonces, la probabilidad Te tenés que bañar. de 2 dado B1 coincide con la probabilidad de 2 y es 10 en 100, con lo cual D2 y B1 son independientes. Lo mismo va a pasar entre D2 y D1. Entonces, insistimos en que cuando la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro, en dos intervenciones seguidas del azar, se dice que ambos eventos son independientes, como ocurre en este problema. Ahora, ¿en qué caso cambiarían las probabilidades condicionales? ¿Qué modificación se le ocurre a alguien que debería ser este problema? Para- Sin reposición. ¿Cómo? Sin reposición. Exactamente. Si yo extraigo dos elementos de la urna sin reposición, porque eso significa que extraigo un elemento de la urna, observo si es defectuoso o bueno, lo dejo fuera de la urna y ahora voy a hacer la segunda extracción. Entonces, para la segunda extracción, la composición de la urna cambió respecto de la primera. Entonces ahí no van a ser independientes los eventos. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a definir formalmente sucesos independientes. Supongamos un espacio muestral y supongamos que tenemos dos eventos A y B. Como son eventos, A y B están incluidos en el espacio muestral por definición. Entonces, A y B son independientes. Sí y solo sí, la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. O, lo que es lo mismo decir, probabilidad de A dado B coincide con probabilidad de A.
esta definición se generaliza no solo a 2 eventos, sino a n eventos en un espacio muestral S. ¿De dónde sale esto? Mirá. Probabilidad de A dado B, por definición, es P de A inter B sobre P de B. Como son independientes, decimos que P de A dado B coincide con P de A. Entonces, simplemente lo que hago es pasar P de B, que está dividiendo para el otro lado multiplicando, y me va a quedar que P de A inter B es igual a P de A por P de B. ¿Mm? Y ahí tengo que una cosa implica doblemente la otra. O sea que A y B son independientes sí, solo si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, o lo que es lo mismo, la probabilidad de el evento A, dado que ocurrió B, coincide con la probabilidad de A. Pero en un minuto que voy a dar electricidad porque tengo la batería baja. Ahí estamos. Vamos a ver otro ejemplo. Dos tubos defectuosos se confunden con dos buenos. Los tubos se prueban uno a uno hasta encontrar los defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la A, segunda prueba? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la tercera prueba? Esto yo creo que mejor queda si yo este la lo meto acá. Y este la lo meto ahí. ¿Cierto? Dos tubos defectuosos se confunden con dos buenos. Los tubos se prueban uno a uno hasta encontrar los defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la segunda prueba? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la tercera prueba? Muy bien. Entonces, quiero encontrar en A la probabilidad de que el último tubo defectuoso, encontrar el último tubo defectuoso en la segunda prueba. Entonces tengo un modelo de urna. Tengo dos defectuosos y dos buenos que están los dos metidos en la urna. Se extraen tubos sucesivamente. Y quiero calcular la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la segunda prueba. Es decir, la probabilidad de D1 inter D2. Fíjate. Tengo dos intervenciones del azar, como antes. El primero puede ser bueno o defectuoso. Si el primero es bueno, el segundo puede ser bueno o defectuoso. O si el primero es defectuoso, el segundo puede ser bueno o defectuoso. Me interesan los defectuosos aquí. Entonces la probabilidad de que el primero sea defectuoso es 2 en 4. Ahora, sabiendo
que el primero es defectuoso, de que el segundo sea defectuoso. Bueno, aquí estoy suponiendo que la extracción es sin reposición. Entonces ahora, como sé que el primero es defectuoso, la probabilidad de que el segundo sea defectuoso es 1 entre 3. Porque como tenía 4, saqué 1 y es defectuoso, me quedaron 3. Y de esos 3 me quedó solo 1 defectuoso. ¿Mm? Muy bien. Entonces, la probabilidad de D1 inter D2 de encontrar el último tubo defectuoso en la segunda prueba es la probabilidad de D2 dado D1 por la probabilidad de D1. La probabilidad de D2 dado D1 es un tercio, en realidad los números están al revés, ¿no? La probabilidad de D2 dado D1 es un tercio y la probabilidad de D1 es 2/4. O sea que esto da un sexto. Ahora quiero la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la tercera prueba. ¿Mm? La probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la tercera prueba. Bueno, ¿cómo hago eso? ¿Mm? ¿Cómo me da? Muy bien. Vamos a ver cómo lo hago. Tenemos muy bien. Entonces, en posibilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la tercera prueba. Quiere decir que en la tercera prueba tiene que ser defectuoso, ¿no? Tengo 3 intervenciones del azar. Entonces, como tengo 2 defectuosos, ¿m? Como tengo 2 defectuosos, puede ser el primero defectuoso, el segundo bueno, tercero defectuoso, o puede ser el primero bueno, segundo defectuoso y tercero defectuoso. Son las 2 posibilidades. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo esas probabilidades? Bueno, ahora tengo 3 intervenciones del azar. Por eso que el arbolito se me hace un poquito más grande. ¿Mm? Muy bien. Muy bien. Bueno, tengo el primero bueno es 2 entre 4. Vamos a ver qué cositas tenemos por aquí, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? La probabilidad de esa unión se transforma en la suma de las probabilidades. Porque esos dos eventos son mutuamente excluyentes. O sea, D1 inter B2 inter D3 son mutuamente excluyentes, sí, mutuamente excluyentes con B1 inter D2 inter D3. Muy bien. Entonces tengo que calcular cada una de estas probabilidades. Y tengo 3 intervenciones del azar. 3 intervenciones del azar. Entonces por ahí, por esos bracitos,
miro D1, B2, D3. Y por eso miro B1, D2, D3. ¿Mm? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. La probabilidad de T1 inter B2 inter B3 la puedo escribir como, y por la regla de la multiplicación para la intersección, la probabilidad de D3, dado que ocurrió B2 inter D1, probabilidad de D3, dado que ocurrió D2, B2 inter D1, por la probabilidad de B2 inter D1. Y lo mismo en el otro, más probabilidad de B1 inter D2 inter D3 es la probabilidad de D3 dado B1 inter D2 por la probabilidad de B1 inter D2. Ahora, a su vez, esas dos probabilidades de la intersección que me quedaron en cada uno de los sumandos, las voy a descomponer también utilizando la regla de la multiplicación para la intersección. Es decir, el primer factor me va a quedar igual, pero la probabilidad de B2 inter D1 me va a quedar la probabilidad de B2 dado D1 por probabilidad de D1. Y en el segundo término, el primer factor me queda igual, y el segundo factor, la probabilidad de la intersección, me va a quedar probabilidad de D2 dado B1 por probabilidad de B1. ¿Y de dónde saco cada uno de los tres números? Son 6 numeritos que necesito ahí que multiplicar. Y bueno, los saco de las probabilidades que voy encontrando de los bracitos. ¿Mm? De los bracitos que tengo allí. Entonces, tanto la probabilidad de B1 como la probabilidad de D1 valen 2/4. Bien. La probabilidad de D2 dado B1, D2 dado B1, como la probabilidad de B2 dado D1 vale 2/3. Y la probabilidad de D3 dado B2 inter D1 y la probabilidad de D3 dado B1 inter D2 valen ambas 1/2. Entonces voy a tener 2/4 por 2/3 por 1/2, 2/4 por 2/3 por 1/2, resultado de la probabilidad 2/6, o sea, 1/3. Hay que prestar atención, y repasar este ejemplo, porque además de ser bonito, es muy constructivo, para el aprendizaje, ¿no? Muy bien. Entonces, sean A y B dos eventos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Con probabilidad de A mayor que 0. Por ejemplo, al seleccionar un auto al azar, A es el evento del auto es azul, B es el evento del auto es rojo, supongamos que los autos están todos pintados de un único color. Como son mutuamente excluyentes, B ocurre, entonces no puede ocurrir A, con lo cual P de A dado B es 0. Y es distinto de P de A. ¿En qué concluimos aquí?
que si dos eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ser independientes. Cuidado con eso. Cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, al contrario, resultan ser fuertemente dependientes. Porque estos son conceptos que muchas veces se suelen confundir, el de mutuamente excluyente y el de independencia de eventos. Veamos este ejemplo. Se sabe que el 30% de los lavarropas de cierta marca requieren service estando en garantía, mientras que el 10% de las secadoras requieren service en garantía. Si un individuo compra ambas máquinas, lavarropas y secadoras de dicha marca, ¿cuál es la probabilidad de que ambas máquinas requieran service estando en garantía? Bueno, si el evento A es lavarropas requiere service en garantía, el B es secadora requiere service en garantía. Muy bien. La probabilidad de A es 0,3. La probabilidad de A es 0,3. La probabilidad de B es 0,10. ¿Cómo? Entonces yo quiero, ¿cuál es la probabilidad de que ambas máquinas requieran servicio estando en garantía? Esa es la probabilidad de A inter B. Entonces esto es, como son independientes, P de A inter B es P de A por P de B. 0,3 por 0,1 da 0,03. Vamos a ver el ejercicio 13 del TP1. A ver quién lee el ejercicio 13 del TP1, por favor. Leo, profe. Gracias. Ejercicio 13. En una fábrica de pernos, las máquinas A, B y C fabrican el 25%, 25% y 40% de la producción total respectivamente, de lo que producen 5%, 4% y 2%, respectivamente son pernos defectuosos. Se escoge un perno al azar y se encuentra que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que el perno produzca? Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en estos casos? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? Definir los eventos. Exacto, exacto. Lo primero que se hace es definir los eventos. El evento A es fabricado por la máquina A, el B fabricado por la máquina B, el C fabricado por la máquina C. Tenemos una partición del espacio de resultados con estas tres máquinas. Un 25% la fabrica A, 35B, 40C, perdón. Entonces tengo en total ahí 100%, ¿verdad? Tengo un evento D, llamo el evento D, que ¿cuál es? El perno es defectuoso. El perno es defectuoso. Muy bien. Entonces, ¿no? P de A es 0,25, P de B es 0,35, P de C es 0,40.
Bien. Se escoge un perno al azar y se encuentra que es defectuoso, o sea que tengo esa información, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el perno provenga de la máquina A? Bueno, aquí tengo esta información, ¿no? Que dice que de lo que producen 5%, 4% y 2% respectivamente son pernos defectuosos. Es decir, sabiendo que fue producido por la máquina A, la probabilidad de que sea defectuoso es 0,05. Sabiendo que fue producido por la máquina B, la probabilidad de que sea defectuoso es 0,04. Y sabiendo que fue producido por la máquina C, la probabilidad de ser defectuoso es 0,02. Muy bien. Por la ley de la multiplicación para la probabilidad de la intersección, sabemos que, por ejemplo, la probabilidad de D inter A es igual a la probabilidad de D dado A por la probabilidad de A. O sea, 0,05 por 0,25. La probabilidad de D inter B será la probabilidad de D dado B por P de B. Y la probabilidad de D inter C será la probabilidad de D dado C por probabilidad de C. Entonces, la probabilidad de ser defectuoso la calculo con la ley de la probabilidad total, que es la probabilidad de D inter A más la probabilidad de D inter B más la probabilidad de D inter C. Ahí tengo la probabilidad de ser defectuoso. Pero me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el perno provenga de la máquina A? Sabiendo que es defectuoso. O sea, dado que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A? Muy bien. Esto es lo que tengo que calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que el perno defectuoso provenga de la máquina A? Yo sé que es defectuoso el perno que escogí. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A? Entonces yo puedo hacerme este diagrama de árbol. Puede ser hecho o haber sido ensamblado por máquina A, B o C. Supongamos que fue ensamblado por la máquina A. Puede ser defectuoso o no serlo. Y eso con cualquier máquina. Entonces, conozco probabilidad de D dado A, por ejemplo. La de D dado A. Me piden la condicional, pero en el otro sentido. Para resolver este problema, vamos a estudiar o vamos a usar el último concepto que estudiaremos en la clase de hoy, que es el teorema de Bayes. ¿Qué es, qué significa y cómo se aplica? No se asusten porque está muy relacionado con la ley de la probabilidad total que acabamos de estudiar. Bien. Entonces, estas probabilidades sabemos que valen esto. La probabilidad de D dado A es 0,05, la de D dado B es 0,04 y la de D dado C es 0,02. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el teorema de Bayes? Entonces, el reverendo Tomás Bayes, que vivió entre el año 1702 y 1761, nos dejó el resultado de este teorema. Bien. Supongamos que ese es un espacio muestral y supongamos que A1, A2, AN es una partición del espacio muestral, tal como está dibujado ahí. Tengo el espacio muestral S y lo tengo todo particionado. Y supongamos que B es un evento de ese espacio muestral. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de cualquier evento A sub K, dado que ocurrió B. Eso es la probabilidad de A sub K inter B sobre probabilidad de B, por definición de probabilidad condicional. Probabilidad de A sub K inter B sobre probabilidad de B. Ahora, la probabilidad de B ya la sé calcular.
Porque la probabilidad de B se calcula con el teorema de la probabilidad total. Es decir, la suma de la probabilidad de B inter a J, para cualquier J. Esto aquí, a ver, esto tiene que ser esta letra, esta que tengo aquí, chicos, esta sub I tiene que ser una J. Esta es una J. La podemos, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, ahí. Una I así pequeñita. Muy bien, muy bien. Vamos a poner el relleno en blanco. Vamos a achicarlo un poquito. No. Y está ahí. Ah, seré tonto. Tiene que ser una J, no una I. Y esta J la vamos a poner ahí encima. Como es muy grande la vamos a achicar. Esa tiene que ser así, a sub J. Bueno, muy bien. Entonces, el denominador lo sé calcular, probabilidad de B, porque la probabilidad de este evento B, por el teorema de la probabilidad total, es la probabilidad de B intersectado con cada cachito, la suma de las probabilidades de B intersectado con cada cachito. Y la probabilidad de la intersección, no nos olvidemos nunca, que se descompone como, por el producto por la intersección, probabilidad de A sub K por la probabilidad de B dado sub K. Entonces, de esta manera calculo el numerador. Tengo, entonces así, numerador y denominador. Entonces así, este teorema de Bayes es el que voy a utilizar para, en el problema anterior, calcular la probabilidad de A dado D. La probabilidad de A dado D. Muy bien. Esto es lo que teníamos antes. Ya explicamos. Entonces aquí tenemos el problema este, ¿no? El problema este. Muy bien. Probabilidad de A dado D, que es lo que quiero calcular, es la probabilidad de A inter D sobre la probabilidad de D. La probabilidad de D es la probabilidad de este pedazo, que es de A inter D, más la probabilidad de este pedazo, que es de B inter D, más la probabilidad de este pedazo, que es de C inter D. Muy bien. La probabilidad de A inter D es este pedazo. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos probabilidad de D inter A, que es probabilidad de D inter A, es el producto de las probabilidades de los primeros dos bracitos. O sea, probabilidad de D dado A por probabilidad de A, 0,05 por 0,25, más probabilidad de D inter B, es el producto de esos otros dos bracitos que están ahí.
probabilidad de D dado B por probabilidad de B. Y la probabilidad de D inter C es el producto de esos dos bracitos últimos que tengo ahí indicados. O sea, probabilidad de D dado C por probabilidad de C. Simplemente queda reemplazar los numeritos y esa cuenta me da la probabilidad de D, que es el denominador de lo que quiero calcular. ¿Mm? Y bueno, y simplemente el numerador, probabilidad de A inter D, es la probabilidad de dado A por la probabilidad de A. O sea, 0,05 por 0,25. ¿Mm? 0,05 por 0,25. ¿Mm? De la misma manera, puedo calcular la probabilidad de que provenga, sea defectuosa, sabiendo que es defectuosa, provenga de B. Es P de D inter D sobre P de D. Es el producto de los segundos bracitos. Y la probabilidad de que provenga de C, sabiendo que es defectuoso, es P de C inter D sobre P de D. Es el producto de los últimos bracitos sobre la probabilidad de D. Y ahí tengo entonces resuelto este problema. Con lo cual, habríamos terminado con los conceptos para estudiar en el día de hoy. Tenemos disponible alguna pregunta. Profe, Sí. mañana los que tenemos la práctica con ruso, terminamos de ver lo que serían los ejercicios. Terminan de ver el... ¿Cómo? Lo que quedaría, digamos, del tema. No. Mañana se repite lo del martes. Ah, ok. No se hace distinto del martes. Mañana se repite lo del martes. Se termina el TP1 completo la semana que viene. Entre lunes se repite martes, se repite jueves. El miércoles yo doy otro tema teórico. Ah, bueno, está bien. Bueno. Profe. Sí, Marcos. O no, Javier. Sí, entonces el TP1 se tendría que entregar antes de la semana que viene. No se entrega nada. Nada se entrega, Javier. Nada se entrega. Lo que tenés que hacer es saberlo y estudiarlo, pero no para entregárselo a nadie, sino para entregarte el conocimiento a ti mismo. Ok. Gracias. Nada. Profe, ¿se pueden usar los foros para consulta? Se puede usar todo. Bueno. Igual lo mejor es que las consultas, Florencia, las hagas cualquier día de clase, ¿no? Las consultas. Claro, sí. Ahora que hay unos días hasta, bueno, la próxima clase práctica, para mí, en mi caso, tengo unos días para practicar y supongo que seguro surgen dudas. Exactamente. Igual, si tiene una pregunta que hacer antes de por ejemplo, si tu próxima clase práctica es el lunes y querés hacer alguna pregunta antes, tenés, por ejemplo, mañana para preguntar. Claro, también. Bueno, gracias, profe.
Bueno, no se vayan porque tengo que pasar lista, ¿eh? Así que no se vayan.